Hola, muy buenos días. Bienvenidos a EPG Pathshala de Español. Estamos en el paper 9 que se titula Literatura Medieval. Me llamo doctora Alka Jaspal e imparto clases de literatura española medieval en la Universidad Nehru de Nueva Delhi. En este módulo hablaremos de la obra jurídica de Alfonso X el Sabio. Como en el módulo anterior mencionamos, fue rey de Castilla y León desde el año 1252 al 1284. Fue también aspirante al trono del Sacro Imperio Romano Germánico y uno de los reyes más importantes del medioevo europeo. Se le reconoce no solo por su actividad política, en la cual no fue muy afortunado, sino por su gran preocupación cultural. Se reconoce su labor y su reinado en la extraordinaria labor científica y cultural. Es considerado como el fundador de la prosa castellana y el primer historiador que adopta una visión moderna de la ciencia histórica. Organizó el estudio de diferentes ámbitos de conocimiento, es decir, leyes, historia, ciencia y artes recreativas en los 3 centros culturales de su reino, Toledo, Sevilla y Murcia, con la colaboración de un equipo de traductores, compiladores y autores originales. Durante esta labor se encargó de recoger y supervisar la documentación manejada por este grupo de colaboradores, por lo que, a pesar de ser una tarea de equipo, destacó en ella su estilo personal. Además de protector de las artes y el saber, cultivó como ningún otro el ideal del imperator literatus. Constituye el gran tesoro de las letras medievales castellanas en su época más temprana. Tuvo gran interés en ennoblecer la lengua vernácula, el castellano, y dotarla de valor literario y poder como transmisora de cultura, en detrimento de la lengua latina. En el terreno de la política europea, optó a la corona imperial. También destaca la colaboración que procuró entre las 3 culturas de la España medieval, que son cristiana, árabe y judía, y que se fraguó en los trabajos de traducción y redacción de su scriptorium. Este fue la continuación del fenómeno cultural que fue conocido como la Escuela de Traductores de Toledo, y lo extendió a Sevilla y a Murcia. Los hechos históricos más importantes de su reinado son el proceso de reconquista con la toma de Jerez, del reino de Niebla y de Cádiz, así como sus aspiraciones al Imperio Romano Germánico, que desde el año 1256 hasta 75 le ocasionaron la enemistad de la nobleza castellana y finalmente la lucha con su propio hijo Sancho. La obra de Alfonso X se organiza como un gran corpus dotado de pretensiones enciclopédicas y es reflejo de su visión histórica española y europea. En él, las obras históricas nacen con el intento de recuperar en parte el pasado hispano y en especial el visigodo. Quiso asentar las bases de autoridad sobre las que despegar sus demandas a la corona imperial. Las obras jurídicas se explican como pilares de la paz y unidad nacionales. Sus obras científicas y didácticas
son elementos que integran las culturas de la península ibérica. Las dos obras históricas alfonsíes de gran renombre son la Historia de España y la General Historia. La Historia de España recibió especial atención del monarca desde el año 1270 hasta 75, pero al llegar a su capítulo 616 lo abandonó. Más adelante, su scriptorium continuó compilando y añadiendo materiales al mismo. La General Historia se inicia en el año 1272 y se concibe como un conjunto orgánico y enciclopédico. Abarca desde la historia romana hasta el reinado de Alfonso II el Casto y es la parte considerada generalmente como alfonsí. La segunda parte ha atraído la atención máxima de la crítica, porque es en ella donde aparecen los cantares de gesta prosificados que son tan importantes para conocer la épica castellana medieval. Tuvo dos versiones, la versión regia y la versión vulgar. La primera versión fue realizada en tiempos de Sancho IV. También se denomina versión amplificada de 1289. La segunda versión está dividida en otros 4 manuscritos y se extiende a lo largo de generales de siglo XIV. En esta obra, Alfonso X se sirve de los anales toledanos, el tudense, las crónicas latinas, leyendas, relatos de historiadores y poetas clásicos. Historiadores árabes y cantares de gesta épicos también se incluyen y que se prosificaron en la redacción. Junto a la obra histórica, Alfonso X fomentó la traducción de libros astronómicos y astrológicos, en especial de procedencia árabe y judía, traducidos por lo general al latín y de ésta al castellano. A estos ya hemos aludido y explicado en los módulos anteriores. Entre estos pueden citarse los libros del saber de astronomía y los 4 libros astrológicos, el libro de las cruces, el libro cumplido en los juicios de las estrellas y el libro del cuadrante señero y el último, el Picatrix, en los que se mezclan enseñanzas astronómicas, cabalísticas, virtudes de piedras, etc. Entre las obras recreativas que se escribieron por mediación de Alfonso X, destaca el famoso libro de ajedrez, dados y tablas, en la que el monarca posiblemente participó de modo personal y que recoge el simbolismo de las figuras y movimientos del ajedrez de origen árabe. Vertió al castellano un tratado cinegético árabe, llamado El libro de los animales que cazan, cuyo bello y temprano manuscrito principal fue adquirido por la Biblioteca Nacional de Madrid en el año 1984. Algunas obras didácticas fueron animadas por el rey sabio, la más importante de las cuales es la titulada Galilaedimna, una labor llevada a cabo cuando aún era príncipe. La Escuela de Traductores de Toledo era un grupo de estudiosos cristianos, judíos y musulmanes que desarrollaron una importante labor científica y cultural en Toledo bajo la dirección del rey sabio. La Escuela de Traductores de Toledo era un grupo de estudiosos cristianos, judíos y musulmanes
que desarrollaron una importante labor científica y cultural en Toledo bajo la dirección del rey Sabio. Estos permitieron que las obras de la antigua cultura griega fueran rescatadas del olvido y transmitidas a la Europa medieval a través de España. Transmitió saberes tan diversas como la geografía, la astronomía, la cartografía, la filosofía, la teología, la medicina, la aritmética, astrología o la botánica, entre otras. Las obras científicas y filosóficas griegas fueron salvadas por los científicos musulmanes. Toda esta perseverancia multicultural fue transmitida a España musulmana y de ella a los reinos cristianos medievales. Importantes personalidades de la cultura y la ciencia europeas viajaron a Toledo para trabajar. Importantes personalidades de la cultura y la ciencia europeas viajaron a Toledo para trabajar. Personas como Gerardo de Cremona, quien tradujo más de 80 obras, Adelardo de Bath, quien fue traductor junto a Pedro Alfonso de las tablas astronómicas, Roberto de Retines, Rodolfo de Brujas, Miguel Scotto o Germán el Alemán. La obra jurídica alfonsí se inspira en el deseo de lograr la paz y la unidad nacionales y, como la histórica, y está redactada en romance. La primera obra emprendida por Alfonso fue el Setenario. El libro se estructura con acuerdo al patrón del número 7 y cubre materias de tipo eclesiástico. Este fue seguido por la única obra legal, el Fuero Real, que llegó a promulgarse en vida de monarca. La intención del monarca. Este fue seguido por la única obra legal, el Fuero Real, que llegó a promulgarse en vida del monarca. La intención del monarca fue de abolir con esta obra la multitud de fueros legales, particulares y leoneses. Este fue seguido por la única obra legal, el Fuero Real, que llegó a promulgarse en vida del monarca. La intención del monarca fue de abolir con esta obra la multitud de fueros legales, particulares y leoneses. El espéculo ha hecho dudar a la crítica si se trata de un borrador de las 7 partidas o de una obra posterior a esta. El espéculo de legos no se promulgó nunca en la vida del monarca. La obra jurídica de mayor importancia de Alfonso X son, desde luego, las 7 partidas, concebida como un tratado de derecho civil, penal y eclesiástico que regula todos los aspectos del vivir nacional. Las partidas fueron sancionadas por Alfonso XI en el ordenamiento de Alcalá de Henares de 1348. Las partidas fueron sancionadas por Alfonso XI en el ordenamiento de Alcalá de Henares del año 1348. Desde ese momento, y en aquellas materias que sólo en este cuerpo legal se trataban, se usó comúnmente, se estudió en profundidad y se glosó también. Por lo tanto, es muy importante estudiar a fondo el esfuerzo desplegado por Alfonso X para crear un nuevo derecho, destinado a tener aplicación en los tribunales reales, pero que presenta ya una inequívoca tendencia a asumir las nuevas corrientes del derecho común. Muestra un decidido interés del rey Sabio por el derecho de la recepción, como un reglamento que tenía de inspirarse del contenido del derecho y que en el futuro tendría que aplicarse en los tribunales
y que se redacta con la colaboración de los juristas de su corte. La determinación de tal derecho plantea numerosos problemas de diversa índole. Algunos críticos dicen que falta de planificación normativa y que es una improvisación encubierta. El problema se presenta porque, en el primer lugar, las tres obras tan significativas como el fuero real, el espéculo o las partidas aparecen en fechas muy próximas, sino incluso al valorar estas obras y relacionarlas entre sí, sin olvidar los interrogantes cronológicos y de autoría que se plantean. Lo que sí queda claro es que con el fuero real no quedaron agotadas ni mucho menos las pretensiones normativistas de Alfonso X, que en cambio sí quedó patente su propósito de institucionalizar la esencial competencia legislativa. La difusión del fuero juzgo por los territorios nuevos del rey sabio no supuso obstáculos, ya que conectaba el derecho con el que se regía hasta entonces, aunque con limitaciones y dificultades, la minoritaria población mozárabe de aquellos territorios. Otra cosa sucedió en las zonas castellanas, donde la presencia de ordenamientos locales formados con anterioridad eran un factor de resistencia contra el viejo derecho regio o de origen visigodo. Por ello, para eludir esta dificultad, Alfonso X se vio obligado a crear un nuevo texto legal que cumpliera la misma función que el fuero juzgo estaba desempeñando en el sur y en el Levante. Por ello, para eludir esta dificultad, Alfonso X se vio obligado a crear un nuevo texto legal que cumpliera la misma función que el fuero juzgo estaba desempeñando en el sur y en el Levante. Este texto legislativo, elaborado por orden del rey sabio, recibió dos nombres: el fuero del libro o fuero de las leyes, y a veces también se le denomina como fuero castellano, como expresamente lo designan las Cortes de Zamora de 1274, no solo en función del ámbito de aplicación para el que fue concebido, sino también para contraponerlo al derecho leonés o liber iudicorum. No obstante, la denominación más generalizada con el tiempo fue la de fuero real. No obstante, la denominación más generalizada con el tiempo fue la del fuero real. Parece probable que este texto legal se realizó en los primeros años del reinado de Alfonso X el Sabio. Existe una amplia polémica doctrinal en torno. Parece probable que este texto legal se realizó en los primeros años del reinado del Alfonso X. Existe una amplia polémica doctrinal en torno a su datación y su autoría material, que fue compuesto por Martínez de Zamora o Jacobo de las Leyes. En cuanto al ámbito de vigencia y aplicación legal, tuvo un carácter general para la Corona de Castilla, es decir, fue ley territorial y no fuero municipal. El prólogo del propio fuero real se explica las razones de su concesión: inexistencia de fueros en la mayor parte de los reinos, lo que daba lugar a que los pueblos resolviesen sus pleitos por medio de fazañas y por albedríos departidos entre los hombres, cuando no lo eran a través de usos desaguisados y sin derecho. Quiere decir, no habían trazos fijos legales. Obsérvese la frontal oposición de
Alfonso X hacia el derecho de creación popular, especialmente hacia el que era fruto de juicios de albedrío. A todo ello trataba de poner remedio a través de un código dado en la corte, contando con el consejo de los juristas, de sus juristas o sabedores del derecho, con mayúsculas, es decir, expertos en derecho común. La obra consta de 4 libros, cuyo contenido trata de materias tanto políticas como religiosas, así como jurídico-procesales, civiles y penales, apreciándose indudables analogías entre el plan de la misma y las decretales del Gregorio IX. Respecto a las fuentes que inspiran el fuero real, son de un doble orden. Unas proceden del Liber Judiciorum, ya en su versión romance o castellana, otras derivadas del derecho común. Este último no debe causar extrañeza, dada la formación romano-canónica. Esto último no debe causar extrañeza, dada la formación romano-canónica de su posible autor, el arcediano Fernando Martínez de Zamora. También es posible apreciar en su contenido la existencia de instituciones tradicionales castellanas y más especialmente burgalesas. Esto último encuentra su justificación en el destino castellano que la obra hubo de cumplir, como ya hemos apuntado anteriormente. En efecto, dejando a un lado la debatida cuestión de cuál fue su efectivo campo de aplicación, si territorial o local, castellanas fueron las ciudades y villas que lo recibieron como fuero municipal. La segunda obra importante son las llamadas las partidas. Son 7 en número. Aunque la realización del espéculo fue abandonada, sus materiales fueron utilizados para una nueva obra dividida en 7 libros y sistematizadas de acuerdo con un nuevo plan. Esta nueva obra se conocerá como las 7 partidas. La conexión de la misma con el fecho del imperio tal vez se explique de manera fehaciente tomando en consideración la conexión de la misma con el fecho del imperio tal vez se explique de manera fehaciente tomando en consideración las amplias referencias contenidas en los primeros títulos de la segunda partida a los derechos y deberes de los emperadores. De no ser así, no habría lugar a tanta prolijidad normativa respecto de una institución, el imperio ajeno al propio Alfonso X. Las partidas constituyen el texto a través del cual se consuma la recepción del derecho común en Castilla. Aunque la obra es atribuida tópicamente a Alfonso X, los problemas cronológicos relacionados con las diversas reelaboraciones que sufrió plantean la incógnita de su efectiva paternidad. Aunque la obra es atribuida tópicamente a Alfonso X, los problemas cronológicos relacionados con las diversas reelaboraciones que sufrió plantean la incógnita de su efectiva paternidad. Son todavía numerosos e importantes los enigmas que esta gran obra doctrinal y legislativa del medioevo plantea a los historiadores del derecho. Incluso la propia justificación de la obra como culminación de una verdadera política legislativa ha sido interpretada de modo diverso por los tratadistas. Hay quienes lo consideran como una continuación de otra obra anterior, el Setenario, iniciada ya por Fernando III, y cuyo contenido revela una intención didáctica y doctrinal, y que luego constituirá uno de los signos característicos de aquella. Otros opinan que las partidas
no constituyen sino la expresión de un cambio de planes de monarca, quien, escarmentado ante la reacción provocada por el fuero real, consideró más oportuno establecer solo para sus tribunales un código que, por quedar al margen de las jurisdicciones señoriales y municipales, podía ya recoger sin trabas el nuevo derecho de las universidades europeas, de contenido eminentemente doctrinal, y finalmente ya se conoce la posición que trata de vincular la interrupción en la elaboración del espéculo y el origen de las partidas con el dicho fecho del imperio, y que formula la hipótesis de considerar esta última como el derecho del imperio medieval, cuyo destino Alfonso X ambicionaba regir. Hay quien afirma, por último, que lo que actualmente conocemos por partidas no es obra directa de Alfonso X, sino de juristas anónimos que a lo largo de todo el siglo XIII y hasta la primera mitad del siglo XIV sometieron a un complicado proceso de reelaboración. Hay quien afirma, por último, que lo que actualmente conocemos por partidas no es obra directa de Alfonso X, sino de juristas anónimos que a lo largo de todo el siglo XIII y hasta la primera mitad del XIV sometieron a un complicado proceso de reelaboración la más antigua edición de aquellas, el espéculo. Según esta tesis, la última reelaboración tendría lugar en el año 1340. En la redacción de las 7 partidas, tal y como hoy las conocemos, se utilizaron fuentes muy variadas, lo que las singulariza dentro de la aportación jurídica medieval es la magnífica síntesis que supuso de principios jurídicos, religiosos, filosóficos y morales. Su precedente, mucho más modesto, vino constituido por el Setenario. En efecto, en ellas nos tropezamos con textos pertenecientes a clásicos griegos y latinos, también textos bíblicos. Ocupan lugar preferentes los elementos constitutivos de derecho común, así como una representativa participación de comentaristas, tanto romanistas como canonistas. Todo ello sin olvidar la tradición jurídica castellana contenida en los fueros y algunos escritos de juristas castellanos. Por su carácter enciclopédico, puede decirse que todas las materias jurídicas tuvieron cabida en la gran obra Origen del Derecho, cuestiones políticas, civiles, eclesiásticas, procesales, penales, formularios notariales, poder político, relaciones feudales, etc. Todo ello de acuerdo con un orden que recuerda la sistemática seguida en el fuero real y espéculo, aunque con variantes que se derivan de su mucha mayor amplitud. Su fama fue tal que llegó a ser traducida al catalán, al portugués y al gallego e incluso al inglés. La primera traducción es del año 1820, que apareció en Nueva Orleans, y la segunda en el año 1931, logrando aplicación en los antiguos dominios españoles de los Estados Unidos de Norteamérica. En dichos territorios, situados en la frontera norte del Virreinato de Nueva España, actual México, las partidas fueron durante más de 300 años derecho supletorio del derecho indiano. En el año 1989 era posible encontrar en la jurisprudencia de los Estados Unidos más de 300 sentencias que citan las 7 partidas. Más de 200 corresponden a Luisiana, pero también
las encontramos en decisiones emanadas de los tribunales supremos de Carolina del Norte, de Texas, de Nuevo México o de la Corte Suprema de California. El rechazo que las aspiraciones alfonsinas tuvieron en el año 1272 y el carácter acusadamente doctrinal y poco práctico de su contenido determinaron que las partidas no tuvieran vigencia oficial en Castilla durante bastante tiempo. Ni Alfonso X ni sus sucesores Sancho IV y Fernando IV